antes que nada, ingeniero, le agradezco mucho por este tiempo. Y pues mi primera pregunta, si usted, este, yo creo que no se le esperaba, pero cuando estuvimos hablando por teléfono y por mensaje, su personalidad se me hizo muy interesante. Es una personalidad que siento que hoy en día ya no hay, honestamente ya no hay, es Y, no, como, ¿y cómo puedes darte cuenta de la personalidad de alguien por teléfono? claro, es complicado, pero me dio mucho interés que tiene una personalidad muy que impone, es una personalidad que impone, la voz, la manera de hablar, todo. Quisiera preguntarle, ¿esto viene de su familia? ¿Es de usted? ¿Lo aprendió en algún lado? ¿Algo en específico? No, yo creo que la personalidad es algo que individual. Cada quien tiene la suya. Ok. Y claro, se te va formando con el tiempo y con Ir. las experiencias, pero fundamentalmente naces con una personalidad. Es lo que yo pienso. Sí, 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 por supuesto. La verdad le voy a ser honesto, o sea, antes de llegar dije, wow, este señor tiene personalidad, tiene presencia, tengo que ver qué sí decir, qué no decir, que se sientan cómodo, todo. Y ya que lo conocí en persona, diferente. Es una persona con una vibra muy alta, alegre, con ganas de conocer. La verdad es un gusto estar aquí con usted. Le agradezco mucho el espacio. A ustedes también se los agradezco. Y bueno, digo, la gente que no lo conoce, que no sabe usted, si me ayuda a presentarse. Y pues bueno, principalmente estamos aquí en su negocio en Copán. Y a mí me gustaría saber cuál es la historia de este lugar. Por lo que tengo entendido, usted inició, fue el fundador. Y me imagino fue pues todo un proceso. Entonces quisiera ver si me puede platicar quién es usted y cómo inició este proyecto. ¿Quién soy yo? Mi nombre, Eduardo, apellido paterno Azael. ¿Por qué lo aclaro? Porque muchas personas tienen el nombre de Azael como nombre de pila. No En el apellido. caso mío es apellido. Y de segundo apellido Pontremoli. Mi madre nació en Italia Ok. y vino a México a los 20 años ¿Sola? con su familia durante la guerra, Por eso se vinieron para acá. fundamentalmente. Wow. Ok. Y tenían familiares aquí que les ayudaron, consiguieron visas, echaron la mano. Ok. Eh, yo vengo de una familia no pudiente, sin recursos. Eh, Mi padre era enfermizo, a los 48 años tuvo un primer infarto, Ok. a los 56 tuvo un segundo infarto y murió a los 60. Ok, joven. Eh, Estas incapacidades le impidieron ser un buen proveedor y resolver los problemas económicos de la familia. Mi mamá no tenía ni la menor idea de lo que era trabajar. Su mamá no trabajaba. Mi mamá no trabajaba. Ok. Cuando llegaron de Italia, mi madre se vio obligada a trabajar en una tienda de discos, que actualmente es la Casa Lam. Ok. Imagínate el tiempo que tiene ese lugar. De los discos negros grandes Ah, sí. Ok, ok. ¿Ella estaba en Porque ventas? ella era muy aficionada a la música, Le gusta. sobre todo a la música clásica, y le pareció muy interesante ese trabajo. Ok, Pero ella se sentía princesa ok. y trabajar para ella era algo terrible. Era Era, una mujer era. muy bella y pues decidió que mejor le convenía casarse. Ok. Desgraciadamente se equivocó y por las prisas se equivocó con mi papá, nunca tuvieron una relación. Mi papá la adoraba, pero no tuvieron una relación estable, funcional. Y bueno, pues las carencias económicas hicieron que mi hermano y yo viviéramos nuestra
infancia y juventud con ropa prestada de los primos, con zapatos agujerados y cartoncitos adentro de los zapatos para no gastar en otro par. Claro. No obstante todo esto, yo siempre fui un emprendedor. A los 11 años iba al centro, me conseguía catálogos de tarjetas de Navidad en diciembre, en noviembre, y iba de casa en casa vendiendo tarjetas de Navidad. Después me llegaban los pedidos y los entregaba. ¿Usted tocaba las puertas? Tocaba la puerta. ¿Y en ese momento usted sentía nervios o se le hacía muy natural? Como voy a comprar, toco la puerta, vendo. Y se me hacía muy natural. Ya lo traía nato. Ya lo traía nato. Wow. Aquí en la escuela tenemos un taller de emprendedurismo. Uh-huh. Y sabemos que los emprendedores ya lo traen. Ya lo traen. Ese es un buen dato. ¿Usted cree que ya traigas este tema de ser emprendedor? Sí, yo creo que sí, ya lo traes. No es un tema que se aprende. No es se perfecciona. Puede ser, ok. Es como una persona que le das clases de matemáticas en la escuela, pero que no tiene ni la menor idea de cómo restar, ¿no? Claro. Y nunca va a aprender. Pero pues le tienes que dar las bases. Sí. Pero hay otros que se emocionan con aquello y se van por carreras en donde las matemáticas sean fundamentales. Claro. Porque, como en todo, tienes que encontrar tu camino y la escuela pues abarca un paraguas bastante amplio. Sí, la búsqueda de en qué eres bueno, qué te gusta. Pues sí, sí. Poco a poco, desde la primaria empiezas a darte cuenta de qué es lo que te va gustando y qué es lo que más te dificulta. Vendía yo árboles de Navidad a los 15 años, los compraba con un distribuidor que los traía de Canadá, alquilaba un local en la avenida Insurgentes por un mes, les pagaba a mis cuates una lanita. También les daba trabajo. Por ayudarme con ese asunto y vendíamos los árboles de Navidad. ¿Los vendían igual de casa en casa o ya tenía como un...? Se paraban los coches ahí enfrente del local, entraban a ver los árboles y yo me acuerdo que la gente me decía, oye, qué buen vendedor eres, y estás muy chavito. Wow. Me vendiste el árbol. Y tenía 15 años. Tenía 15 años. Nato. Wow. ¿Cómo era el tema administrativo del dinero para usted en ese momento? Porque estaba joven. ¿Cómo gastaba mucho, ahorraba mucho? ¿Cómo manejaba sus finanzas, se puede decir? A mí nunca me ha importado el dinero. Ok. Yo hago las cosas porque me nacen. Porque le gusta. Porque me nacen. Wow. Y lo que salga de ahí de dinero es relativo. Yo he tenido negocios en los que he ganado mucho dinero y he tenido negocios en los que he perdido mucho dinero. Nunca me ha importado. Okay. Lo que me importa es crear, hacer cosas. Y pues, ¿qué hacía yo con el dinero en esa época? Pues quién sabe, man. Yo creo que me lo gastaba. Tengo una anécdota, por ejemplo, de que se me hacía agua la boca por comprarme una hamburguesa en un restaurante que estaba ahí cerca de mi casa. Y pues ahorré y me metí al restaurante con mi hermano y nos comimos unas hamburguesas. Deliciosas. O sea que en lo que fuera necesario íbamos. Claro, sí, íbamos gastando el dinero, ¿no? Pero fundamentalmente la idea era
pedir lo menos posible en la casa porque veíamos las carencias. Usted quería ser independiente. Pues no tanto querer ser independiente, sino más bien no cargarle la mano a la familia. Okay. Ahora, si ya más o menos te diste cuenta de quién soy, yo estudié ingeniería civil. Okay. Me costó mucho trabajo porque estudiaba y trabajaba 8 horas diarias. Trabajé en un despacho de arquitectos muy conocido y estudiando me encargaron las zonas públicas del Hotel María Isabel, del Hotel Camino Real, y siendo estudiante de ingeniería ahí en Mariano Escobedo. Es lo que decía. Siendo estudiante de ingeniería ahí trabajaba y hacía muchas otras cosas. Ahí aprendí a trabajar. Entonces usted estudiaba y trabajaba. Sí he sido empleado. Okay. Sí he sido empleado. ¿Sabe lo que es eso? Y pues la idea era trabajar y estudiar. Usted en ese momento trabajaba y estudiaba. Sí. ¿Y usted tenía visión en ese momento donde trabajaba en otro lugar de ser empresario? ¿O usted, cuando estuvo trabajando para este despacho, su idea era ser empleado? ¿Cómo lo veía en ese entonces? Llegó un momento en el que, junto con un amigo ingeniero, estudiante de ingeniería, y con otro amigo estudiante de arquitectura, hicimos mi primera empresa. Estaba yo todavía estudiando ingeniería. Okay. Y nos pusimos a construir casitas en Cuernavaca. Wow. Esa fue su primera empresa establecida. Esa fue mi primera chamba. Wow. O sea que sí tenía la visión de que yo no quería seguir trabajando por un sueldo. Quería crear cosas, quería hacer cosas diferentes. Y bueno, pues fue muy duro, fue muy dura esa época porque tenía clases de 7 de la mañana, había que irse en el estribo del camión porque venían atascados. Cuando usted inicia con esta empresa de las casas, ¿sentía nervios, sentía miedo? ¿Qué sentía cuando inició? ¿Cómo inició? Nunca nervios, nunca miedo, siempre el entusiasmo de hacerlo. Estaba emocionado porque se Me realizara. emocionaba hacerlo. Wow. Cuando hicimos esta compañía, dijimos, bueno, ¿y ahora qué nos va a dar la chamba para hacerle su primera casita? Y me enteré de que un tío mío tenía planeado hacer una casita en Cuernavaca. Una. Sí, su casita de descanso. Okay. ¿Y ustedes eran los arquitectos, los ingenieros civiles? Y yo me acerqué a mi tío y le dije, ¿quieres que la casa te salga padrísima y barata? Yo te la hago. Ventas. Excelente. Y por el lado de la ambición de que le saliera barata, y por el otro lado, pues con la confianza de que sentía que yo era una persona comprometida y que no iba a ser una cochinada, ahí nos dio la oportunidad de hacer la primera casita. Wow. Y la casita, sí, pequeñita, con su alberquita y todo, pero pequeñita, era llamativa, porque el arquitecto con el que me asocié, o arquitecto en potencia, que estaba estudiando, era muy creativo. Entonces la casa se veía muy, muy atractiva. Y ahí se empezaron a parar gentes. Oiga, yo necesito una casita aquí en Cuernavaca, ¿no? La podrían construir. Claro que, oye, está padre, ¿quién te lo hizo? ¿No? Y de cosas que tú piensas que no se pueden dar, se van concatenando y se van resolviendo. Y bueno, pues así empecé. Wow, qué increíble.
De ahí, ¿qué siguió? ¿Cuál fue su siguiente emprendimiento? ¿Qué pasó después de todo este proyecto? Ahorita te voy a impresionar con algo, pero antes de decírtelo, te contesto tu pregunta. Se pelearon mis cuates, Sus socios. mis socios. No se aguantaban, tenían personalidades totalmente diferentes. Y se pelearon. Y entonces se deshizo la compañía. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me di cuenta de que el tiempo que estuvimos construyendo las casitas, lo más difícil, lo más complicado en una obra de construcción, y tú si te vas a meter al real estate, como dijiste, pues para que sepas, Le voy a mandar ahí mensaje. es la carpintería. Es lo más complicado. Es lo más complicado. Conseguir buenos carpinteros a buenos precios es muy difícil, muy difícil. Es una obra casi artística la carpintería, en donde trabajas con materiales que son naturales y que se tuercen, se doblan. Lo vivimos mucho con las urnas que son de madera. No, es un tema, sí es cierto. Y entonces dije, bueno, pues ya se hace tanta falta la carpintería, pues yo voy a ser contratista en carpintería. Okay. Y voy a hacer closets, puertas para condominios. Y me agarré a los dos carpinteros con los que trabajábamos ahí. Alquilamos un espacio y me fui a un mercado. Y en ese mercado compré una sierra, un trompo, una sierra circular. Y los instalamos en unos bancos de madera. Y bueno, pues ya teníamos el tallercito, pero no había chamba. Y otra vez lo mismo, ¿no? A tocar puertas. Exacto, ventas. Y a una señora le toqué la puerta y le dije, oiga, no me lo tome a mal, pero su puerta de entrada está patética. Se ve espantosa. Y yo le puedo hacer una puerta maravillosa. Si me tienen la confianza. Si no, no me la pagan. Así. ¿Qué speech de ventas se armaba? No. Y bueno, pues me dio chance. Hicimos la puerta, ese fue mi primer trabajo carpintería. Okay. Con los años, ya me estoy saltando una parte interesante, con los años llegué a tener 250 barnizadores y 350 carpinteros. Dios. En condominios. Al mismo tiempo hacía yo condominios en México, en Acapulco. La carpintería. Pura carpintería. La carpintería. Wow, el nivel de gente que manejaba. Ya tenía mucho, así acabé, digo. Todo fue un proceso, ¿no? Por supuesto. Y muy complicado, porque manejar toda esa gente es muy complicado. Muy complicado. Y ese trabajo era como un acordeón. ¿Por qué? Así lo mencionaba yo, porque de repente tenías mucha chamba y necesitabas 500 gentes. Y de repente se te caía la chamba y necesitabas 100 gentes. Y entonces tenías que reducir el personal. Y eran gentes que pues ya los habías entrenado, ya sabían cómo funcionaba la cosa, que además tenías estimación por ellos, pero los tenías que quitar. Sí. Y después venía la otra bronca, consíguelos otra vez. No a ellos, a otros. Dios. Muy complicado, pero bueno, esa fue una de las áreas en las que me metí. También me metí en el real estate. Y lo sigo mencionando porque aquí el señor que me está entrevistando me dijo que quiere incursionar en eso. Por supuesto. ¿Y cómo fue que me metí? Los constructores de condominios empezaron a pagarme con departamentos. ¿Y con el mismo desarrollo? Entonces yo buscaba la forma de hacer más atractivo mi departamento o mis 2 departamentos que los demás. Wow. ¿Por qué? Porque tenía la facilidad de decorarlos con la carpintería. Como que usted quisiera.
y ellos le pagaban, creo que el 1% de las ventas a las gentes que estaban ahí vendiendo. Hoy se paga el 6% a las empresas vendedoras, ¿eh? Sí, 5 o 6. Claro que te arreglas con ellos y les pagas menos. Claro, tú puedes ser un... Pero a los empleados les pagaban el 1% y yo les decía, yo te doy el 2%. Y mi departamento el primero que se vendía. Ok. Y entonces, pues, también me metí con ese rol. Armaban los deals ahí. Sí. Me había comentado que me iba a decir algo que me iba a impresionar mucho. Sí, metiéndome a la segunda parte de tu pregunta. Ok. ¿Cómo nació esta escuela? ¿No? Me imagino que te interesa. Esta es una escuela, le llamamos Copán. La verdad me interesa toda su vida, pero yo nada más sabía de este proyecto que usted tenía. Le llamamos Copán porque en las montañas de Honduras hay unas ruinas mayas que se llaman Copán y que fueron la universidad de los mayas. Tenían Wow. una connotación educativa. Wow. Y son dignas de ser visitadas porque están llenas de arte, escultura y pintura. Wow. Entonces, ¿A quién el nombre se le ocurrió a usted? pues yo me agarré un diccionario, una enciclopedia, no sé, y empecé a hojearla a ver si encontraba yo un nombre que pegara. Y en el momento en que vi Copán, se me hizo muy fácil el nombre, muy pegajoso. Fácil de recordar. Y fácil de recordar. Y además, pues tenía un simbolismo. Y dije, no, pues este es. No, está... Este es. Pero Wow. ya me salté, ya me salté. Pero como estoy en esto, No se preocupe. pues termino la reflexión. El peor error que cometí fue escoger ese nombre. Porque no me di cuenta del malinchismo que existe en este país. Y entonces, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta de que las escuelas que se llamaban Benjamin Franklin o John F. Kennedy o Thomas Jefferson tenían muchísimo éxito, quizá porque la gente las identificaba con el idioma inglés. Nosotros teníamos extraordinario nivel de inglés, pero nos llamamos Copán y nuestro nombre estaba inspirado en unas ruinas mayas. Entonces la gente decía, ¿what? Sí, ¿what? Cero idea en lo que a mercadotecnia se refería, que eso sí se aprende y eso sí lo he ido superando. Sí. Bueno, pues la cosa es que estábamos en una boda, mi esposa y yo, y coincidimos en una mesa en la que, impresionante, pero todos teníamos algo que ver con la educación. Okay. ¿Usted ya había iniciado Copán? No. Ahí nada. Nada. ¿Qué hacía usted en ese momento? Ahorita te lo voy a decir. Okay. Estaba ahí la directora de inglés del Franco Inglés. Okay. Estaba la directora de un kinder. Estaba yo, que en esa época daba clases de matemáticas en el Instituto Cumbres. Wow, en Cumbres. Y donde trabajé durante 5 años, desde que era estudiante y hasta que ya me empecé a involucrar mucho en los negocios, lo dejé. Okay. Me encantó, yo creo que es la época de mi vida más enriquecedora, más bonita. En cuanto a trabajo, ha sido mi época de maestro. Wow. Me fascinaba dar clases, me fascinaba ver a los alumnos progresar y tener éxito. Y pues yo era maestro de matemáticas, ¿no? Entonces, pues la conversación versaba alrededor de la educación. Y todos decíamos que era una mugre la educación en México, inclusive la privada. Sí. Y bueno, estoy hablando
hace muchos años. Es lo que le iba a preguntar, ¿cuántos años tenía usted ahí? Es lo que te va a impresionar, pero te lo voy a decir al ratito. Ok. Le Me gusta. estoy picando, le estoy picando. Sí, ya vi, me tiene así de yo cuenta. Y de repente yo les dije, si todo lo que estamos hablando es cierto, ¿por qué no reunimos esfuerzos aquí en la mesa y hacemos una escuela? Y me dice una persona, haz un business plan, pon en blanco y negro un sistema educativo que funcione y le entramos. Dije, fue un reto eso. Sí. Y así fue. Me puse a trabajar en eso. Algo que yo recomiendo y que a cualquier persona que emprenda es que si tú no haces un plan de negocios, las posibilidades de éxito son muy poco probables. Claro. Y bueno, pues armé todo esto y pues se necesitaba una lana, Se necesitaba una lana. Sí, porque aparte querían hacerlo bien, ¿no? O sea, no como, ponemos ahí necesitábamos conseguir dinero. Necesitábamos comprar un terreno y luego construirlo. Y en casa de mis suegros había un espacio en la parte de enfrente. Se lo pedí prestado y me puse a invitar personas que conocía y les pedí a ellos que invitaran a otros que ellos conocían y me puse a dar presentaciones de este negocio. ¿Para levantar capital? Para captar capital. Yo en esa época pues no tenía dinero, no tenía un quinto. Y ahí viene la cosa que te va a impresionar. 1971. Yo tenía 26 años. 26 años. Y junté $500,000 de pesos. Dios santo. Y te fijo la fecha de 1971 paralelamente a los 500,000 pesos para que te puedas imaginar, sí, o sea, cuánta lana puede representar ahorita. 500,000 pesos de esa época. 500,000 pesos de esa época. Dios santo. Con toda la gente que estuve invitando. Invité a más de 100 gentes y conseguimos 28 socios. 28 socios fundadores. Y yo me quedé con un insignificante 3%. De todo el proyecto. De todo el proyecto. ¿Por qué? Porque yo todavía no estaba acostumbrado a cobrar por mi trabajo, no sabía lo que significaba tener acciones honoríficas. Usted lo hacía por gusto. Por pasión. Lírico, ¿no? Sí. Wow. Pero muy entusiasmado. Dios santo, el dinero que realmente estoy impresionado. ¿Verdad que sí te impresionó? 26 años. 26 años. ¿Tenía mi edad? Tenía mi edad. Tenía tu edad. Wow. Y no había las facilidades que hay ahora en las redes sociales, el internet, todavía. Y aparte vivíamos en la prehistoria. La responsabilidad en su momento de responderle a toda esta gente. Exactamente, definitivamente. Sí, y bueno, pues nos arrancamos. La historia de cómo arrancó y de cómo se fue gestando es una historia muy larga que no viene al caso en este momento. Pero lo que te puedo decir es que empezamos en la primaria que está ahorita en Lomas de Bellavista, Sí, lo vi. Que tiene un terreno de 3,000 metros cuadrados y una construcción también como de 3,000 metros cuadrados. Y la fuimos construyendo poco a poco, poco a poco,
O sea, al principio nada más hicimos 6 aulas para primaria y 4 aulas para jardín de niños, 3 oficinas. Okay. Y luego se fue construyendo cada año en vacaciones. Y era pues algo impresionante el tratar de construir todo un piso, por ejemplo, y dejarlo perfecto para que cuando entraran los alumnos después de vacaciones estuvieran las aulas listas, Perfectas. porque todos los años aumentaban los alumnos. Exacto. Le quisiera preguntar digo, yo sé que es bastante larga la historia, pero en sus inicios usted levanta el capital y dice, ok, ya tengo pues capital para empezar. ¿Y cuáles son los primeros pasos que hace? O sea, va con su socio, le dice, ya está la lana, a ver, vamos a buscar un terreno, vamos a empezar a construir. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, lo primero es conseguir el terreno. Ahí fue lo primero que tienen que Lo hacer. primero es conseguir el terreno. Y conseguir el terreno no es, mira, este terreno está padrísimo, mira qué bonita vista tiene. Tienes que encontrar un terreno que tenga el potencial, la Okay. capacidad para captar la clientela que tú buscas, Exacto. en donde se geste la necesidad, ¿no? Ahí también cometimos un error. Okay. Yo digo, estos errores son importantes en una entrevista como esta, pues, para que la gente no cometa los mismos Todo errores. tiene valor. Hicimos algo muy padre y podíamos haber cobrado muy buenas colegiaturas y nuestros ingresos hubieran sido muy interesantes. Si en lugar de estar en Lomas de Bellavista, que casi estaba inhabitado, Sí, en esos tiempos, por supuesto. hubiéramos estado en Tecamachalco, por ejemplo, ¿verdad? Claro, cierto. Pero en eso no nos fijamos. Nos fijamos en que hubiera la potencialidad, pero no nos fijamos en la capacidad de compra de la zona. Claro. Y aquí en la zona de satélite todo el mundo estaba endrogado porque todo el mundo estaba comprando una casa. Sí, sí, porque todo Y está medio estaba igual. metido en una hipoteca que le quitaba el 30% de sus ingresos. Y luego, pues, familias de 2, 3 hijos y pues, ¿de dónde sacas para la No, colegiatura? no, ¿No? es Ese fue un error y eso nos hizo que nos costara más trabajo el desarrollarnos. Pero fíjate que no hay mal que por bien no venga. sí, cierto. El hecho de ir construyendo aulas todo el tiempo me llevó a la necesidad de decirles a mis socios, 28 socios, que no podíamos repartir 5 centavos de utilidad, que teníamos que convertir esa escuela en algo más grande, más digno. Claro. Y, varios apoyaron. También se dieron cuenta de que, y esto le pasa por lo regular a un líder de un grupo, cuando el líder dice hay que hacerlo así y ofrece los argumentos claros que lo respaldan, la demás gente tiene la tendencia a aceptarlo como lógico, ¿no? Sí, como tiene la razón. Y esto hizo que las 28 gentes se fueran y se quedaran 10. Y eso hizo que mi 3% se convirtiera en más del 50%. Se le dijo, no, no quieren estar, yo se los Y, compro y... y me convertí en el mayor accionista de la escuela. Wow. Si no hubiéramos tenido ese problema de ir poco a poco, porque durante 15 años no repartimos 5 centavos de utilidad. 15 años, nada de 15 años, utilidad. nada de utilidad. Pero bueno, pues construimos algo muy interesante porque hoy por hoy esta escuela tiene 2.400 alumnos, 3 campus. Y este es un momento interesante porque yo vengo llegando de la obra donde estamos haciendo la nueva primaria Copán, que va a ser una de las primarias más hermosas de la zona y súper adaptada a los nuevos sistemas educativos que tenemos. Y y bueno, pues Wow. se acaba la que hicimos hace 50 años. Y esta
La van a sustituir por la que hicieron hace 50 años por la nueva. Exacto. Wow. Exacto. Y en esta vamos a tratar de hacer un negocio inmobiliario, vamos a tratar de hacer unas 20 habitaciones, 20 casitas. Alrededor del terreno que tiene. En el terreno que actualmente ocupa el Copán. Y estas cosas a mí me entusiasman. Tengo 79 años y me siguen entusiasmando. Yo ya estoy pensando, no solamente estoy pensando en la nueva primaria, estoy pensando en las casitas. Sí, es correcto, es lo que le iba a decir. O sea, su energía que trae desde que empezó 14 años vendiendo, o sea, tiene 79 años y sigue activo, o sea, buscando más, generando, o sea, creando, ¿no? Y me encanta lo que dijo, o sea, es que hoy en día siento que la gente vive por el dinero, o sea, viven para el dinero y por el dinero hacen las cosas por dinero. Y usted comprueba que está mal, o sea, por ahí no es, o sea, ahí nunca vas a crear nada. Y me ha llegado gente que me dice, oye, pues, o sea, tú has logrado hacer esto y el otro, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto vendes? ¿Cómo lo vendes? Dinero, 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 dinero. Y ahorita estoy reflexionando lo que usted dice y la verdad, desde el que platicamos por teléfono usted me decía, ¿y esto qué ganas? ¿No? O sea, ¿cuánto dinero, cuánta plata? O sea, nadie hace las cosas de gratis. Y me identifiqué con usted definitivamente. Pero hay una cosa que no quiero que suene contradictoria. No. Tú tienes que hacer un plan de negocios, un business plan, en cualquier negocio que emprendas. Y ahí tienes que hablar de inversión, tienes que hablar de retorno de la inversión, tienes que hablar de utilidades, tienes que hablar de ingresos, egresos, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que no te importe la lana. Claro, Son dos cosas completamente diferentes. Porque yo he hecho proyectos en los que la inversión se me va mucho más alta y el retorno parece que nunca va a llegar, y luego se revierten las cosas y el retorno viene más grande de lo que tú lo habías planeado, pero eso no es lo importante. Eso se va a acabar dando, para bien o para mal, porque también me ha ido muy mal en otros negocios. Yo he tenido un capital en dólares bastante importante 3 veces en mi vida, y las 3 veces lo he perdido al 100%. Dios santo. Y no me ha importado. Por favor, déjeme preguntarle. Este tema de perder el capital, de alguna manera he logrado conseguir un poco de capital, ¿no? Y el año pasado estaba, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Dónde lo meto? ¿Dónde lo meto? ¿Sigo ahorrando? ¿Qué hago? ¿No? Con ese dinero. ¿Cómo lo multiplico? ¿Lo guardo? Estaba pensando cómo. Y entonces venían todas estas ideas y mucha gente pues te empieza a decir, oye, inviértelo aquí, inviértelo allá, etcétera, ¿no? De lo que voy a hacer este año y de lo que estamos creando, sí siento un miedo a perder ese capital. Me lo he ido quitando y ahí vamos, o sea, disfruto mucho todo lo que hacemos y tampoco lo hago por el dinero, pero al final, pues ese capital es algo que te hace sentir tranquilo porque al final pues, la comida se paga con dinero, ¿no? Por la casa y todo lo demás. Y me empieza a tener responsabilidad. Pero miren, los emprendedores son creativos, ¿eh? Pierden todo el capital que tenían y ven la forma de volverlo a armar. Justamente lo que le voy a decir. Y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si lo perdiera? Y yo como, sí lo podría volver a armar. Lo vas a volver a armar. Lo podría volver a conseguir. Si eres un emprendedor, eres creativo, y si te entusiasma, si te apasiona el éxito de algo nuevo que se te ocurra, lo vas a volver a conseguir. Y así ha sido mi vida. ¿Cómo se sintió la primera vez que perdió su capital? Pues digo, no te puedo decir que me fui de fiesta y me emborraché para celebrarlo, ¿no? Digo, obviamente es muy depresivo, ¿no? Mira, yo me metí en un negocio, yo estaba en la industria restaurantera también. Okay. Yo tuve un negocio de comida rápida que se llamó Arby's. Sí, Arby's, ajá. Vendía sándwiches de roast beef
Es una franquicia norteamericana que ahorita tiene cerca de 4,000 unidades en todo el mundo. Y a mí me dieron la franquicia maestra en México. Y fue un negocio pues muy atractivo, con muchos éxitos y muchos fracasos al principio. Entre los éxitos, nunca en la historia de Arby's ha habido una unidad que venda más de $2 millones al año. Yo inauguré ese club. Fue la primera. Con mi primer Arby's en México. Wow. Y esto fue hace 30 años. Y todavía, hoy, no hay quien los venda. Wow. ¿Qué hacía o cómo lo hacía o por qué vendía tanto? Pues en primer lugar porque fue un momento muy interesante en México en donde empezaron a crecer las franquicias. Fue el boom. Norteamericanas, fue el boom. En segundo lugar porque hice un concepto muy interesante, muy atractivo para la gente. Y aquí también entra otro punto. Hay magia en esto. Nunca en un negocio tienes la certidumbre de que van a salir las cosas bien. De repente se da la magia y de repente no se da. Correcto. Y aquí en Arby's se dio la magia al principio, pero después se vino el caos, y es otro punto muy importante a tocar. Se vino el caos que generó la debacle del 94 en México. Cuando se devaluó el peso. Sí, cierto. Cuando los intereses que pagabas por los créditos, que yo los tenía contratados al 19% anual, se fueron al 150%. Una locura. Yo pagaba en esa época 350,000 pesos mensuales de intereses, sobre créditos. Y cuando se vino esta debacle, empecé a tener que pagar 2,5 millones de pesos mensuales de intereses. ¿Y de dónde lo sacas? Entonces tienes que entrar a algo que se llama... ¿Bancarrota? ¿Perdón? ¿Bancarrota? Pues sí. Suspensión de pagos. Uh-huh. Y ahí aprendes también mucho, ¿no? Sí, es lo que le iba a decir. De ahí se ha de aprender. De ahí también aprendes mucho. Dios santo. Hubo un momento en que yo tenía 65 denuncias en mi contra. Denuncias penales. ¿Laborales? No, de acreedores y de gentes que... franquiciatarios, porque yo el de la franquicia maestra. No puede ser. No fue fácil, de socios. Y esto lo estaba haciendo al mismo tiempo que estaba haciendo la Copan, ¿no? No, Arby's fue mucho después. Mucho después. Mucho después. Y cuando yo empecé con Arby's tenía 45 años. Ok. 20 años después de haber empezado con el Copan. Ok. ¿Cómo salió? ¿Cómo arregló todo? Hoy lo veo bien? ¿Cómo hoy está bien? Pues porque es lo que te decía hace un momento. Los empresarios que siempre van a buscar nuevos negocios, pues se van recuperando. Siempre salen. Se van recuperando. Porque no todo en la vida es ganar y perder. Es correcto. Lo más importante es crear, hacer cosas, sentirte realizado. Y eso es lo que para mí ha sido la felicidad en el aspecto de negocios. Sí, por supuesto. Wow. Me pongo en su lugar y... Pero te faltan muchos años para llegar a mi edad, ¿eh? Sí. Todavía tienes una vida por delante que recorrer. Sí. Pero por lo menos tienes
la personalidad Muchas gracias. del emprendedor, ¿no? Muchas gracias. La verdad significa mucho veniendo de... Digo, que usted lo diga y lo vea, significa bastante. Lo digo porque a veces hay gente que lo llega a decir. O sea, no, para mí no tiene a lo mejor el mismo peso, pero que usted lo diga, wow. La historia de mis negocios es muy larga. Sí, ha hecho varias Y cosas. si yo me pusiera a tratar de platicarla aquí, no acabaríamos nunca. Claro. Escribí un libro al respecto, pero es un libro muy íntimo porque no solamente platico de mis negocios, también platico de mi vida personal. Y lo escribí para mis nietos, Wow. para que sepan quién era su abuelito. Wow. Y en ese libro traté de señalar con negrillas todo lo que no se debe de hacer en un negocio y todo lo que sí funciona en un negocio para que las cosas, nunca con la certidumbre, para que las cosas tengan buenas posibilidades de realizarse con éxito. Wow. Y pues no te lo puedo decir en este podcast, Por supuesto. pero Qué herencia, de verdad, wow. Creo que esas son las buenas herencias. El conocimiento. con nada más conocimiento y también mi objetivo, y es por eso que no lo difundo el libro a otros niveles. Por supuesto, por supuesto. También hablo de mi vida personal Claro, y sí, no. de lo que yo he sentido y vivido con respecto al amor, a las relaciones, El tema familiar es al importante. tema familiar. Entonces, pues, es para que mis nietos conozcan la vida de su abuelo, ¿no? Bien, Norma, yo nada más quisiera yo creo que tres preguntas más. Una, ¿cuál es, de todos los negocios que ha hecho, cuál ha sido el negocio que más ha disfrutado? Disfrutado, o sea, crear, que más le haya gustado. Pues, obviamente, el negocio de la educación es el más atractivo y el más, el que te realiza más como ser humano, porque pues eso de estar viendo gentes jóvenes todo el día y ver la forma de ayudarlos, ¿no? En el Copán tenemos un lema, que lo más importante en esta escuela es el niño. Y pues siempre tratando de que el niño esté contento, esté feliz, y buscando que logre todos los recursos para poder tener éxito en la vida, pero al mismo tiempo disfrutando de su estancia en la escuela y siendo feliz, ¿no? Claro. Es todo un reto y es muy bonito, 2.400 niños, multiplícalo por 50 años, te Sí, es puedes una locura imaginar. de humanos que Y hay. digo, hay anécdotas increíbles, por ejemplo, te voy a contar una anécdota Échamelo. que no es tanto interesante como atractiva, ¿no? Cuando yo tenía el negocio de alimentos y bebidas, puse una planta procesadora de alimentos. Y entre los alimentos que procesábamos había unos chiles jalapeños rellenos que se llamaban chilitos bandidos. Okay. Y que los vendíamos en cajas congelados. Y nos fuimos a Estados Unidos a la feria de restaurantes en Chicago, que es mayo de todos los años y que es una maravilla. Cualquier persona que no haya ido a una feria de estas debería ir. Tiene que ir. Debería ir porque son 20 kilómetros de stands en donde ves todo lo relacionado con la gastronomía, Dios. desde alimentos hasta equipos. Okay. Y en cada stand hay
edecanes, como en todas las ferias, ¿no? Sí, expósito. Entonces, cuando estábamos planeando esto, yo dije, tenemos que llevarnos de México a una super modelo. Sí. Tiene que ser un avión de mujer. Sí, sí, sí. Porque yo quiero que para el tráfico, Claro, que la gente que va pasando por el pasillo se sienta impactado con la belleza de esta mujer. Claro, quieran la foto y se acerque a lo que nosotros estamos vendiendo. Wow. Y hicimos varios castings y encontramos finalmente a una mujer bellísima, bellísima, que vestida en forma adecuada, pues sí paraba el tráfico. Sí, por supuesto. Sí. Y nos la llevamos. También nos llevamos a un cocinero gordo con una barba blanca y calvo, completamente calvo, que estaba haciendo ahí los chilitos porque hay que meterlos a una freidora y dándolos a probar. Entonces, todo era un espectáculo, ¿no? Para poder captar clientes. Y cuando terminaba el día, los llevaba yo a cenar a los mejores restaurantes de Chicago, para que también conocieran lo que había en Chicago de comida, de gastronomía. Y en esas cenas platicábamos y echábamos relajo. Y de repente esta chica empieza a decir que la época más bonita de toda su vida fue su primaria y su secundaria, porque la pasó en una escuela increíble, en donde todo lo que había a su alrededor la satisfacía y le daba alegría y le daba felicidad. Y cuando le preguntan que cuál era esa escuela y dice que es el Copán, yo casi me caigo de la silla. Dios. Y de esas anécdotas tenemos muchísimas. ¿Te puedes imaginar lo que hemos creado? Sí, lo satisfactorio. ¿Te puedes imaginar lo que nos queda dentro de satisfacción? Sí, y te puse el ejemplo de la chica esta, ¿no? Pero pues también tenemos banqueros muy prominentes y hay gente y todos con anécdotas. Sí. No, ustedes hacen un impacto en la vida de la gente, definitivamente. Sí. Y se te queda. O sea, tu primaria se conoce. Ahora, mi incursión en la restaurantería ha tenido también su atractivo, porque yo durante 5 años me la pasé en estos juicios que te menciono, sí, y en suspensión de pagos y consiguiendo dinero, claro, para salir de toda esta bronca. Y me convertí en un abogado. ¿Tuvo que estudiar leyes y todo el No lo tuve que hacer, así, lírico. Tienes tantas experiencias todos los días. Claro, que ya se las da. Que me convertí en un hombre diferente. Sí. Y hoy por hoy, en mi oficina, yo soy un contador, soy un abogado, sí. Soy un administrador de empresas, y todo esto me lo ha venido dando la experiencia, pero ninguna experiencia más enriquecedora y con más aprendizaje que la que obtienes a la hora de que estás en el suelo, sí, totalmente madreado. Sí, con las personas que he hablado y siempre que hablo con empresarios, siempre es un común denominador. O sea, te la pasas mal, está de la frega, estás estresado, pero ¿cómo aprendes? ¿Cómo aprendes en esos tiempos difíciles? Y la actitud, algo que he logrado identificar de ustedes, es muy bueno para las ventas, nato. ¿Yo? Sí, impresionante. O sea, por ejemplo, lo que nos platica de la comida,
el seleccionar a la persona, el pensar como decir, a ver, yo no voy a poner un stand, no voy a poner música, voy a poner una persona así y así para que el tráfico pase, voy a poner un cocinero que llame la atención. Eso es mercadotecnia. Ajá, o sea, usted hacía, digo, mercadotecnia, ventas, natas, o sea, Bueno, lo trae. también se va a aprender. Todo se va. Sí. Bueno, lo de las ventas sí, porque acuérdate que me lo decían cuando venía Bolis de Sí. Navidad, era un chavito. Sí, o sea, lo traía nato y lo fue perfeccionando y evolucionando. Pero es algo que ya traía ahí. Lo de las ventas se te da, pero ya la mercadotecnia tiene otro boleto. Sí, hay que aprenderlo. Eso sí hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Pues miren, ya para cerrar, tenemos normalmente un juego, hacemos una dinámica antes de terminar, donde yo le digo 5 palabras y usted me puede contestar con una palabra o un enunciado. Pero bueno, la primera sería Copán. Un elemento en mi vida que me ha permitido sentir que dejé una semilla plantada en este mundo. Wow. La segunda sería el ser empresario. Una gran satisfacción. El tercero sería el dinero. Nunca me ha importado, he tenido mucho y no he tenido nada, o he tenido dinero negativo, o sea, he estado lleno de deudas. Sí, en menos. Pero finalmente me he dado buena vida, ¿eh? Es importante. Con dinero o sin dinero, un viaje con mi familia a lugares bonitos, una buena comida en un restaurante, comprarle algo que le gusta a mi esposa, nunca lo he dejado de hacer. ¿De dónde he sacado la lana? Pues si debía, pues ahora debo un poquito más. Claro. Y si tenía, pues de ahí lo pepeno. Y Sí, si sí, no, sí. pues no sé, pero, o sea, cuando te acostumbras a que los proyectos van fluyendo y que el dinero va corriendo, tu vida, en lo que se refiere a las satisfacciones que te puede dar el dinero, se convierte en algo normal. Sí, parte de... Cuarta, la felicidad. Pues yo creo que la felicidad plena, absoluta, no existe. Yo creo que hay momentos en la vida de los seres humanos en los que eres brutalmente infeliz y hay momentos en los que eres eufóricamente feliz. Y así es la vida, así es la vida. Vas de un estado al otro y bueno, pues mientras lo aceptes y lo entiendas, no te deprimes. Buenísimo. Y por último, su legado. Pues fíjate que todas las personas que trabajan conmigo me dicen cuando me hablan, cuando se acercan a mí, que han aprendido mucho de mí. Hay personas que han trabajado conmigo y pasan 20 años y me los encuentro y me dicen, cada día repito una frase de las que usted me dijo hace 20 años y son las que me marcan la vida y la forma de actuar en mi negocio. Yo creo que he dejado en muchísima gente mucho aprendizaje. Estoy fascinado con mis hijos. Creo que los dos son extraordinarios y pues también es un legado, ¿no? También escribí un libro y también planté un árbol. Es correcto. Definitivamente. Pues, antes que nada, ingeniero, agradecerle mucho de verdad su tiempo, platicarme su historia.
llena de aprendizaje. Yo nada más quisiera pedirle una última cosa aquí, y sería, ¿qué consejo, por lo poco que hemos platicado, qué consejo me podría dar a mí? Mira, no hay empresa o proyecto que no tenga cientos de obstáculos. Nunca te rindas, porque los obstáculos sí los puedes vencer. Si no te rindes, si no te derrotas tú a ti mismo. De hecho, nunca rendirse. Pues muchas gracias, ingeniero, de verdad, por este tiempo. Gracias a ti, y ahí luego me enseñas esto a ver qué tal salió. Sí, ya lo editaremos, ya se lo vamos a mandar en cuanto quede listo. Muy emocionado por esto, muy agradecido. Espero la gente que esté viendo este podcast o lo haya visto completo haya disfrutado tanto como yo lo hice. Y pues nada, espero nos den like, eso ayuda mucho al canal, lo compartan con familiares, amigos. Esta historia, pues en lo personal es increíble para mí. Y pues que más gente lo escuche, creo que va a aportar mucho en la vida de la gente. Y pues nada, hasta el próximo podcast. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes. Chao.